pues lógicamente se conocerá. Bueno, eso de vivir en una democracia también exige instituciones independientes. Y una de las más importantes es la que vigila los mercados. Hoy nos acompaña aquí en la tarde en 24 horas José María Marín Quemada, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un placer. Para que la gente se haga una idea, bueno, su institución tiene la responsabilidad de asegurar que los mercados no hagan trampas, que se cumpla la regulación, que se defienda a los consumidores, y no toca solo un tema 3, para que se haga una idea de la gente. Su área toca energía, telecomunicaciones, sector postal, financiero, medios audiovisuales, trenes y aviones. Podemos decir que prácticamente todo el mercado. Pues sí, buena parte de esos mercados efectivamente son supervisados por la CNMC. ¿Qué sector es el que peor se porta? Esto es como los hijos, todos se portan bien y ninguno, ¿no? Todos te dan pequeñas... No se moja. No, desde luego que no. Todos te dan pequeñas alegrías y alguna preocupación. Bueno, hablando de alegrías, ustedes hoy han recibido una. El Tribunal Supremo ha confirmado una sanción que impusieron por el cierre de Garoña sin advertir previamente a la Administración. Creo que eran algo más de 18 millones de euros. ¿Por qué esa multa? Es decir, ¿por qué era esencial, en este caso, que la empresa advirtiera previamente al Gobierno, a la Administración, de que se iba a producir ese cierre? Bien, efectivamente la central de Garoña es 50% Endesa, 50% Iberdrola, y los propietarios decidieron en un momento determinado cerrar, decisión unilateral, cerrar una central en contra de la normativa que establece que hay que avisar con un tiempo y que se tienen que producir una serie de autorizaciones y una serie de trámites. En ese momento pues los propietarios pensaron que no era imprescindible, la CNMC actuó por seguridad energética, por lo que respecta a los suministros de electricidad de España, y en el uso de nuestras responsabilidades y de nuestras obligaciones procedimos a imponer una sanción. Ello dio lugar a ir a los tribunales por parte de los propietarios de la central de Garoña, y la sentencia es la que hemos conocido esta mañana, que estaba alineada con el planteamiento de la CNMC. Es cierto que ustedes mismos hace unos meses sacaron la información de que en torno al 70 al 80% de los recursos que se ponen contra sus resoluciones las acaba ganando la propia comisión, pero también es cierto que hay un 20, un 30% que sí que dejan titulares muy llamativos, en muchas ocasiones por el tipo de sanción, por la cuantía. ¿Está fallando algo en el proceso sancionador? El Tribunal Supremo en este momento está sancionando, en línea con la decisión de la CNMC, el 82% de las cuestiones que le llegan al alto tribunal. Quiere decirse, para entendernos entre todos, que ganamos el 82% de los recursos que llegan al Supremo. ¿Sabe usted que está la diferencia entre lo cuantitativo y cualitativo? Quizás claro, la cantidad de las multas de aquellas que ustedes no ganan llaman la atención en la sociedad. No. Lo que pasa es que habría que preguntarse, esto es una nota a pie de página, un paréntesis, si me permite, habría que preguntarse quién tiene interés en instalar ese tipo de mensajes en la sociedad, ¿verdad? Nosotros no, obviamente. Entonces, cuando se obtiene el 82% de sanciones alineadas con nuestros planteamientos, no nos deja satisfecho. Hay un 18% que está pendiente, y eso nos ha obligado a hacer durante los últimos 2 años una serie de actuaciones internas y externas para mejorar ese nivel de aceptación por parte del Supremo, que no nos deja satisfechos. Habrá que ver quién tiene interés en colar esos mensajes. Entiendo que serán las empresas afectadas. Bueno, yo no lo sé, ni lo voy a decir ahora. ¿Podría abrir un expediente con respecto a eso? No lo sé, a usted no, desde luego. Vamos a tratar otros asuntos que están en la actualidad, por ejemplo el tema de las hipotecas. Usted la semana pasada comentaba a nuestros compañeros de Radio Nacional de España que iban a hacer lo posible para evitar que hubiera recomendaciones o actos coordinados por parte del sector financiero para no repercutir finalmente esos costes que ahora debe asumir el banco en lugar del cliente. 2 preguntas: si lo están cumpliendo y si tenemos que esperar X tiempo para saber si lo van a cumplir. Nosotros desde la CNMC estamos supervisando el comportamiento en esa misma línea que usted dice de actuaciones coordinadas en todos los sectores, y entre ellos naturalmente el sector financiero, en el que por cierto hemos tenido una actuación relativamente reciente, porque hace pocos meses se impuso una sanción de cerca de 100 millones de euros precisamente por una actuación coordinada de determinados bancos. Bueno, eso lo que quiere decir es que tenemos que esperar algo más de tiempo, tampoco demasiado, para ver cuál es el comportamiento del sector financiero. Mi percepción, no sé si es mi deseo,
pero mi percepción, y déjeme que le diga que también mi deseo, es que los bancos compitan, que unos repercutan el impuesto, que otros no, que otros un porcentaje, en una negociación de un mercado abierto. Porque hay que hacer la pregunta, es decir, claro. El hecho de repercutir el precio, el hecho en sí, eso no es ilegal. No, en Lo que absoluto. es ilegal es que se junten todos y digan, sí, vamos a hacerlo. Sí, la conducta coordinada, es decir, que una serie de bancos se reúnan y tomen la decisión, todos, de tener un comportamiento con sus clientes alineado. Señor Marín, ¿cómo se enteran de esas cosas? ¿Tienen una especie de CSI en el organismo? No. Lo que tenemos son una serie de personas entusiasmadas con el servicio público que de eso han hecho su vida, o por lo menos este estado de su vida. Y actuamos o bien por denuncia o bien de oficio. Es decir, porque nosotros creemos que hay una actuación indecorosa, vamos a utilizar ese término, para que nos entienda todo el mundo, y entonces hacemos unas inspecciones, hacemos un análisis previo, bueno, etcétera. Pero también recibimos con frecuencia denuncias, y cuando recibimos denuncias, por ley, la CNMC tiene que investigarlas, todas. De esas denuncias, en los últimos 3 años se lleva la palma el sector de las telecomunicaciones, el 34% que se han recibido en el organismo que presida. A veces da la sensación de que cuando encontramos ofertas, sobre todo del sector del paquete de fibra óptica, con internet, con tal, con cual, a veces da la sensación de que las subidas y bajadas son coordinadas, de que cuando bajan los precios las bajan todos los operadores, pero que cuando suben los suben todos. ¿Esto suena raro o es una simple sensación del ciudadano y no hay detrás un comportamiento desleal? Mire, yo antes que de sensaciones prefiero hablar del rigor de nuestras estadísticas y de nuestros análisis económicos. Cuando había 5 operadores en España, los precios bajaban. De pronto hubo 4 y los precios se estabilizaron. A continuación, por operaciones entre las empresas, de compra y venta entre ellas, hubo 3 y los precios empezaron a subir. Esto nos puso, como usted puede imaginar, muy nerviosos. Después ha habido 4 y los precios han tenido un comportamiento distinto. Y ese es el mercado. El número 3 a nosotros nos inquieta mucho. Cuantos más operadores, mejor. Sin duda ninguna. Pero si son 3, ustedes tampoco pueden hacer nada para evitarlo. No, sin duda, sin duda. Más preguntas convencionales por parte de la opinión pública. ¿Entenderemos algún día la factura de la luz? Este no es un ejercicio fácil, quiero decir, el de entender la factura de la luz. En síntesis, la factura de la luz tiene 3 componentes. Uno, lo que es el precio de la generación eléctrica, etcétera. El segundo, que son lo que se paga por otros conceptos distintos, que se llaman técnicamente los peajes, y en tercer lugar, los impuestos. Sobre lo primero y lo tercero no merece la pena hablar. Sobre lo segundo, es que hay una mezcla tremenda de compensaciones a los precios que pagan en Canarias, por ejemplo, o a los cierres de determinadas instalaciones, o las subvenciones a las plantas de energías renovables, etcétera. Y entonces ese totum, no me atrevo a llamarle revolutum, pero sí a ese totum es lo que convendría aclarar, porque esto es de dificilísima comprensión por parte de los que al final de mes tenemos que pagar el recibo de la luz. También queremos preguntarles por el sector de la energía. Precisamente hoy hemos conocido la noticia, quizás lo ha escuchado, que lo decíamos al inicio, que la patronal de las gasolineras, la CES, ha analizado esa ley de transición energética que propone el Gobierno y piden que no se eliminen los combustibles fósiles de golpe, que haya una fase intermedia que tenga en cuenta pues otros combustibles como el gas licuado. Para el Gobierno el calendario propone una transición justa y ordenada. Les dicen además que hay una mesa de movilidad en la que están los representantes del sector del automóvil, pero creo que no tenemos ahí a los de las gasolineras. La ministra Teresa Rivera dice que España no puede ser vagón de cola, que ese plazo de 2040 es razonable. Yo creo que 20 años es un plazo razonable para gestionar eso. Son 20 años en los que lo que marcamos para 2040 es la matriculación, no la venta. Uno puede vender su coche y esperamos que eso pueda circular hasta 2050. Mi impresión es que los cambios se están produciendo muy rápidamente. Y por tanto lo peor con lo que nos podemos encontrar es con que nos pasa un tsunami por encima. Tenemos que anticipar esa preparación por parte de la industria. Nos reunimos con los presidentes de las grandes asociaciones industriales, tanto de fabricantes de coches como de industria auxiliar, y yo creo que esa mesa de transformación de la industria es fundamental.
Pues no sabemos qué es lo que opinará el presidente de la CNMC sobre este asunto. ¿Ha visto usted la propuesta del Gobierno? ¿Cree que debería haber un punto intermedio para otros combustibles? ¿Qué opina? No, yo creo que gobernar es muy difícil y si la ministra y sus servicios de estudio han establecido una fecha de orientación que tampoco parece que está ahí a la vuelta de la esquina, que es el 2040, pues sus razones habrán tenido. Por otra parte, acabamos de escuchar a la ministra que nos ha aclarado que una cosa es la cuestión de las fechas de matriculaciones y otra el que dejen de circular los vehículos. Entonces, todo esto es lo que tendremos que ir viendo en los próximos meses, años. Necesitaríamos un programa entero para entender por qué cuando vemos sube el precio del petróleo, a los 2 o 3 días en las gasolineras vemos cómo sube, y cuando leemos baja el precio del petróleo Brent, en las gasolineras pasan días y días y vemos que baja 1 céntimo como mucho. Bueno, este es un asunto bastante complejo, ¿no? Es lo de los cohetes y las plumas, por buscar una analogía histórica ya dentro de las autoridades de competencia. Lo primero que debo decir es que no siempre pasa así, pero con frecuencia o en algunas ocasiones pasa así también cuando se aproxima un periodo vacacional de alto nivel de consumo. ¿Ustedes han visto situaciones en las que han tenido que multar por las situaciones? Sí. En el pasado hemos tenido expedientes que han finalizado con sanciones y con sanciones importantes. Se nos acaba el tiempo y tengo muchísimas preguntas para usted. Una de ellas tiene que ver con la relación de la clase política con su organismo, que nace en 2013, que aglutina a los que antes iban por separado. Hasta la llegada del PSOE al gobierno, con esa moción de censura, les habíamos escuchado decir que había que volver al modelo alemán, que este modelo no funcionaba, que había que despiezar de nuevo el sistema. También escuchábamos eso a Ciudadanos y de pronto, hace una semana o 2, la ministra Nadia Calviño incluso decía algo bueno estará haciendo la CNMC cuando la economía va como va. ¿Qué ha hecho usted para convencerles? Yo no he hecho nada en especial. El destino me ha situado al frente de un montón de compañeros que son los que hacen, y hacen mucho alineado con los intereses públicos en el día a día. Yo creo que los políticos, cuando se habla con ellos y se les explica que cada vez los sectores están más interrelacionados, que los temas de competencia son transversales, que ahora hay compañías de distribución tradicionalmente de libros o de productos para el hogar, pues ahora se quieren convertir en operadores financieros, o que están pensando, y ya lo hacen en España, en vender contenidos. Pues que el mundo económico cada vez está más interrelacionado. Lo importante es tener clientes, y lo que la CNMC tiene que hacer es aproximarse a esos mercados globales multisectoriales, ¿verdad? Con una visión de conjunto y con la transversalidad del análisis de competencia. El tiempo se nos acaba, acabamos como hemos comenzado. Hablamos del valor que tiene la institución que usted representa para el funcionamiento de una democracia, de una economía de mercado. Una pregunta de sí o no. ¿Es usted completamente independiente en el ejercicio de su cargo? Y no me refiero solo a los políticos, también a los lobbies y a los grupos empresariales. Sí. Pues no hay más preguntas, señor José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Muchas gracias por haber venido a este estreno de la nueva etapa de La Tarde en 24 horas. Un placer, muchas gracias. Gracias a usted. Pero la actualidad económica continúa, se lo comentábamos al inicio. El presidente del grupo Renault, Nissan, Carlos Ghosn, ha sido detenido en Japón.